Buenas noches. Este producto audiovisual acompaña mi postulación para el concurso de experiencias significativas interinstitucionales. Mi nombre es Daniel Eduardo Henao Nieto, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente del programa Medicina y a su vez del Departamento de Medicina Comunitaria. Soy médico y además de eso soy maestro en salud colectiva y mi estrategia pedagógica significativa se centra en la implementación del aprendizaje basado en problemas como un eje que es capaz de articular objetivos pedagógicos con objetivos epistemológicos y objetivos científicos, porque el aprendizaje basado en problemas es una forma o una construcción pedagógica activa que reconoce que el estudiante es un sujeto que es capaz de producir conocimiento, por lo tanto, la enseñanza ya no está supeditada exclusivamente a la transmisión de conocimiento, sino que el proceso de enseñanza hoy en día es activo y no termina necesariamente con la presentación de un examen, sino que al contrario termina con la proposición de propuestas para la resolución de problemas. Entonces, el aprendizaje basado en problemas también surge, o además surge también con una justificación importante que la evidenció un artículo que publicamos en colaboración con investigadores de la Universidad de Antioquia en el 2003 en la revista Iatreya, que se llama Percepción de los egresados de universidades públicas, de egresados de medicina de universidades públicas, y allí nos pudimos dar cuenta que los egresados percibían que o que la educación que recibían, o que más bien que la facultad no los preparaba para resolver los problemas que la sociedad esperaba que resolviera. Y eso es un asunto supremamente grave porque de alguna forma nos enfrenta a una pregunta por la pertinencia y por la efectividad y el impacto que está teniendo la educación médica tradicional. La educación médica tradicional entonces tiene muchas formas de desafiarse, pero básicamente el ABP es una de ellas porque parte precisamente del hecho de que no hay una verdad revelada, ni un poseedor ni un distribuidor de verdad, sino que hay problemas y que la vida cotidiana nos enfrenta a desafíos todos los días y que esos desafíos nos generan unas respuestas y una toma de decisiones, y esas decisiones deben estar basadas en la mejor evidencia científica disponible, y para ello pues hay que entrenarse. Y qué mejor que eso, que empezar desde los semestres más prematuros de la carrera a enfrentar problemas que sean similares a la vida real. Entonces, de eso se trata mi implementación o mi estrategia significativa sobre el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas está soportado filosóficamente por una tradición ya milenaria que empieza, dijéramos, con Platón, y que pudiéramos identificar muy bien en esta imagen que representa la metáfora de la caverna de Platón, en donde vemos que hay unos sujetos que permanecen en la oscuridad, siendo engañados por las sombras que proyectan unos sujetos que hacen creerles unas verdades falaces, y que solamente aquellos que son capaces de superar algún miedo atávico y que superan algunos obstáculos, pues son capaces de finalmente llegar a contemplar la libertad. Esta es una idea, pues por supuesto, y es, dijéramos, una metáfora, pero de alguna forma resuelve muy bien el proceso o la forma epistemológica en cómo se organiza la producción o digamos la operación del ABP, porque este proceso, que se conoce técnicamente como la evolución del doxa o la opinión hacia el episteme o la generación del conocimiento, pues es básicamente lo que inspira o lo que ha inspirado la filosofía del ABP durante mucho tiempo. Y esta, dijéramos, inspiración de la metáfora de la caverna y de superar obstáculos y de ir desde la opinión hacia el conocimiento, pues ya fue de alguna forma estudiada estructuralmente por un filósofo francés que encuentran aquí en esta foto, que se llama Gaston Bachelard, y él planteó que epistemológicamente ese proceso de ir desde el doxa, desde la opinión, desde la oscuridad, hacia la episteme, hacia la claridad,
pues pasa por tres momentos, y los momentos son el de la opinión o el del impacto emocional de un problema complejo con el que uno se enfrenta, o que las emociones se le impactan a través de los sentidos, el momento concreto abstracto en donde ya se empieza a avanzar mentalmente en representaciones abstractas de ese fenómeno concreto, es decir, en donde se empieza a ver ya un proceso dialéctico entre lo concreto y lo abstracto. Y luego de ello ya hay una separación completa entre la percepción o la materialización de un hecho concreto y su interpretación abstracta, que finalmente sería la fase de la teorización, que lo veríamos entonces como en un nivel ascendente. Primero uno tiene un impacto con un, con un fenómeno. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando la percepción que le deja a uno el contacto con un objeto caliente, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, los objetos calientes queman, pero si uno fuera un poquito más observador, y en la medida en que los hombres fueron siendo más observadores, se dieron cuenta que ese objeto caliente se enfriaba. Y entonces se pudieron dar cuenta que el calor se transmitía de los cuerpos más calientes a los más fríos. Y luego esa transmisión del calor se volvió termodinámica, y luego se volvió segunda ley de la termodinámica, y luego esa segunda ley de la termodinámica ya puede ser aplicada en muchos contextos. Entonces eso es lo que explica como ese avance en la creación del conocimiento, pero que parte desde las opiniones, desde el doxa. Y eso es muy importante en el ABP, y por ello es que aquí estamos viendo cómo se organiza el ABP, porque el ABP tiene cuatro fases, y cada una de estas fases lo que trata es de simular como ese modelo epistemológico que les acabo de mostrar de tres momentos. Entonces la primera fase del ABP, o la fase cero, es cuando el profesor se encarga de diseñar el problema, que esto es especialmente importante porque es un problema que tiene unas características importantes, y es que es un problema que no es de resolución simple, no es de sí o no, es decir, no es un problema de falta de información, sino que es un problema que, al contrario, con la disponibilidad de información que hay, es de difícil resolución porque requiere reflexión y porque requiere generación de conocimiento para su superación. Entonces los profesores, en este caso, yo coordino el séptimo semestre en programas de salud 2 con los estudiantes de medicina. Entonces yo con los estudiantes llevo a cabo tres ABPs, uno, el primero, de políticas públicas y salud, el segundo, de acceso a los servicios de salud, y el tercero, de metas de desarrollo del milenio y cumplimiento en Colombia. Entonces cada uno de esos momentos, de esos ABPs, de esos tres ABPs, me requieren que me siente a crear el problema, que no se trate de un problema como les digo, de simple transmisión de información, que no sea que no, el estudiante necesita saber esto para responder, no, al contrario, ya lo sabe, pero necesitamos reflexionar alrededor de esto. Entonces luego de que se construye el problema, se exponen los estudiantes al problema en la fase uno. En esa fase uno entonces caben todas las manifestaciones posibles. Recuerden aquí el modelo epistemológico de Bachelar cuando habla de concreto. Recuerden que lo concreto se refiere a ese impacto emocional que genera el problema sobre los sujetos. Entonces es muy importante. En esta sesión del ABP se define quién va a ser el relator y quién va a ser el moderador de la discusión, para darle más protagonismo a los estudiantes. Entonces esta figura de relator y moderador existe en cada una de las fases del ABP, pero aquí y se turnan por todos los participantes, es decir, todos los participantes cumplen en alguna sesión la labor de moderador y de relator, pero aquí se les explica de qué se trata. El moderador es aquella persona que se encarga de administrar el buen curso de la sesión, moderando el uso de la palabra y la extensión de los aportes de cada uno, y el relator es quien se encarga de dejar registro documental de la reunión. Entonces son dos cosas muy importantes. Bien, entonces se exponen los estudiantes al problema, y luego de que los estudiantes se exponen al problema, pues se les plantea entonces las eventuales soluciones que se le ocurran. Luego hay una segunda fase en donde ya ellos se van a buscar literatura aparte, o más bien fuentes de información, las fuentes de información que ellos consideren, y luego empieza a haber en esa fase 2 un proceso dialéctico con el tutor, mayéutico, en el cual el tutor, a través de preguntas orientadas, empieza a generar dudas y empieza a generar inquietudes para que el estudiante vaya contrastando, como lo planteaba aquí en el segundo momento Gastón Bachelard, entre lo concreto y lo abstracto.
Y finalmente, cuando logramos llegar a esa abstracción, a esa generación del conocimiento, pues en la fase 3 debe haber un proceso de socialización, porque los problemas, como les digo, son problemas que afectan la realidad institucional colombiana, por lo tanto hay muchas personas interesadas en él. Muy bien, este es un problema, este, digamos, es un ejemplo típico de los problemas que se tratan en el curso. Entonces, miren, aquí en un primer párrafo habría una descripción de una situación de una menor de edad que vive en un corregimiento real de un municipio real del departamento de Risaralda y que presenta una situación común, cotidiana, frecuente, que es el de el acceso o la violencia sexual por parte de un familiar. Ese acceso sexual es informado por la niña a la madre y aún así la madre no lo reporta, pues porque tiene, fundamentalmente porque la persona que abusa es el proveedor económicamente y encuentra ahí un conflicto. Entonces, como médico, usted se va a ver enfrentado a ese problema. Entonces, aquí habría una opción: o usted da la clase de maltrato infantil, que es la temática central de este problema, organizando diapositiva uno. El maltrato infantil es, lo caracteriza tal, o da tal, o da tal, o usted plantea una situación real en la cual el médico se va a ver inmerso y en la cual va a tener que ir a consultar cómo va a ayudar a esa niña, es decir, cuál es el curso de acción, a dónde la tiene que llevar, por qué, cuáles son los derechos de los niños, de dónde va. Y esos temas ellos van a compartirlos, ellos van a consultarlos como una necesidad para resolver este problema, es decir, el problema se vuelve un motivador fundamental. Entonces miren las características de los problemas, que bien son problemas complejos, que son no necesariamente de difícil interpretación, pero que sí son complejos porque las causas que les subyacen son diversas entre ellas. Esta es una metodología que rompe paradigmas. Miren aquí el paradigma tradicional de transmisión vertical del conocimiento. Aquí, y para luego ir a enfrentar los problemas indirectamente, aquí no. Aquí se trata directamente que los estudiantes vayan y se enfrenten al problema directamente. Entonces esto realmente es un cambio en el paradigma, sin duda alguna. Muy bien, luego hay otro momento fundamental y es el de las fuentes de información, porque los estudiantes tienen la tradición que seamos los médicos o los tutores o los especialistas quien les demos toda la información, y pues resulta que no, porque esa información hoy en día es muy variada, es digamos diversa, es profunda, es amplia. Entonces los estudiantes tienen la oportunidad de ir a buscarla, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que formarse un criterio, y es ahí en donde emergen, digamos, necesidades de conocimiento del ABP, y en donde vemos que esta estrategia necesita que se complemente con unos, por ejemplo, niveles de comprensión de lectura muy sofisticados para que el estudiante pueda realmente tener elementos críticos que le permitan identificar la validez de un artículo independiente de la fuente que provenga, porque hoy en día Google, por ejemplo, es la mejor fuente de información y la peor al mismo tiempo, porque usted encuentra los mejores artículos científicos, pero también la peor información. ¿De qué depende entonces? Depende de que el estudiante tenga criterio. Bien, recuerden que luego de esto, de que el estudiante recoge información por sí mismo, hay un proceso mayéutico en donde el profesor guía al estudiante a través de dudas para que él mismo vaya siendo partícipe de su proceso. Aquí hay que tener en cuenta que los profesores deben estar capacitados. Yo he recibido varias capacitaciones aquí en los Estados Unidos sobre este tema, por eso es importante tener en cuenta que el ABP requiere un cambio institucional y profundo si realmente quiere impactar. Miren, esta por ejemplo es una matriz DOFA, recuerden, una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, en donde estábamos estudiando la situación de un hospital que estaba en quiebra y logramos identificar cuáles eran las fortalezas del hospital, sus debilidades y qué oportunidades y eventuales estrategias. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, particularmente interesó tanto a la Asociación de Hospitales, que nos invitaron para que nosotros lo propusiéramos, y terminamos inclusive escribiendo un artículo científico. El impacto es un asunto que es muy importante también medir. Yo trato con los estudiantes de que cada que tengan un examen parcial, por ejemplo, que está inspirado también en el ABP, son preguntas que si bien son cerradas pueden acceder a la información, son basadas en un problema, pues les muestro qué preguntas contestaron bien, cuántos la contestaron bien, por qué, hacemos un análisis como profundo. Y aquí les muestro el impacto de la percepción de la importancia. Ustedes ven que al principio la gente percibe que no es importante, pero en la medida en que avanza el tiempo sí lo perciben, y esto es igual para los 3 semestres donde se ha llevado a cabo. Y finalmente, pues lo que dicen los estudiantes aquí
camelludo pero chévere, que ojalá se pudiera hacer en otras partes, es realmente muy interesante. Pues así termino mi presentación. Muchas gracias y bueno, espero que les haya gustado.